Suscríbete a mi segundo canal de series. Leon History. Todavía no he subido nada. Más adelante, comenzaré a subir contenido. El link del canal está en la descripción del video. Era una noche oscura y tormentosa cuando Clara decidió aventurarse en el viejo invernadero que había pertenecido a su abuelo. Desde pequeña, había escuchado historias sobre aquel lugar. Su abuelo siempre advertía a los niños que no jugaran allí, que las plantas no eran solo plantas. Eran seres vivos que poseían secretos que no debían ser desvelados. Sin embargo, la curiosidad de Clara pudo más que el miedo. Al abrir la puerta de madera crujiente, un chorro de aire frío la envió un escalofrío por la espalda. El invernadero estaba lleno de sombras, pero las siluetas de las plantas eran inconfundibles. Lianas que se retorcían como serpientes, flores que brillaban con una extraña bioluminiscencia y hojas que parecían susurrar entre sí. En el centro, un gran pote de barro albergaba una planta que nunca antes había visto. Sus hojas eran moradas y su tallo oscuro, casi negro. Clara se acercó, atraída por su belleza y la extraña pulsación que emanaba del corazón de la planta. Cuando la tocó, un escalofrío recorrió su brazo. En ese instante, la planta pareció reaccionar, inclinándose hacia ella como si pudiera sentir su presencia. Un aroma dulce y penetrante llenó el aire. Ella recordó las advertencias de su abuelo, pero no pudo resistir la tentación. Mientras observaba la planta, comenzó a escuchar un murmullo, como si miles de voces quejumbrosas se estuvieran comunicando a través de las hojas. Con cada inhalación, el aire se volvía más denso, y Clara se sintió insegura, pero algo dentro de ella la instaba a permanecer. De repente, una de las hojas se estiró hacia ella y, antes de que pudiera reaccionar, le tocó la piel. El dolor instantáneo fue seguido por una visión espeluznante. Un río de sombras cruzando su mente, allí donde las plantas parecían devorar sombras de vida. En medio de la tormenta, el viento aullaba como un lobo hambriento, y el invernadero empezó a retumbar. Clara sintió una atracción extraña hacia el núcleo de la planta, como si algo la llamara con una fuerza irresistible. Se dejó llevar, acercándose cada vez más, sin poder prever el horror que la esperaba. En el centro de la planta, un pequeño brote brillaba intensamente. Cuando lo tocó, una explosión de visiones la invadió. Imágenes de su abuelo, su infancia y las historias contadas a la luz de la fogata. Pero luego, esas imágenes se tornaron oscuras, revelando la verdadera historia del invernadero. Las plantas no eran meras criaturas verdes. Eran guardianes de secretos antiguos, cuidadores de almas perdidas. Su abuelo había creado un pacto con ellas, permitiéndoles alimentarse de la energía vital de quienes se aventuraban a entrar, a cambio de proteger el lugar de aquellos que buscaban hacerle daño. De repente, las visiones se detuvieron. Clara se encontró de vuelta en el invernadero, pero las plantas la miraban de manera diferente, con una intensidad penetrante. La bioluminiscencia se volvió más brillante, iluminando el oscuro rostro de la planta que había atraído su atención. Clara sintió un dolor agudo en su pecho. Una parte de su vida había sido absorbida. Desesperada, intentó retroceder, pero las lianas comenzaron a cerrarse alrededor de ella, atrapándola. Con cada movimiento que intentaba hacer, sentía que su energía se drenaba, como si las plantas estuvieran saboreando su esencia. Gritó, pero el sonido se perdió en el bullicio de la tormenta. Nadie podría oírla. Lo último que vio antes de hundirse en la oscuridad fue una imagen de su abuelo sonriendo, como si supiera lo que iba a suceder. En ese momento, comprendió que las historias eran ciertas. Las plantas no solo eran un hogar para el conocimiento, sino también para el sacrificio. Clara se volvió parte de ellas, su voluntad sumergida en la vida de aquellas criaturas extrañas y hermosas. La mañana siguiente, el pueblo se despertó sin saber que Clara había desaparecido. El invernadero permaneció silencioso, las plantas floreciendo con vigor, ocultando el secreto de lo que realmente eran. Algunas personas se aventuraron a explorar los alrededores, pero siempre había advertencias sobre el viejo invernadero. Nadie se atrevía a entrar, al menos, no sin preguntarse, ¿qué es lo que realmente tienen las plantas? Con el tiempo, las leyendas comenzaron a crecer, y el invernadero se convirtió en material de historias de horror contadas a los niños.
Pero del lugar, de Clara y de las plantas, solo susurros quedaron, recordando que a veces la naturaleza no es lo que parece, y que hay fuerzas ocultas que esperan a los curiosos, listas para reclamar una historia más. Regálame un like, oprime el botón de suscripción, y activa la campanita, para que YouTube te avise cuando haya subido un nuevo video.